el ejercicio 5 de revisiones y exámenes de la página 55 de métodos cuantitativos 1. Una función de R en R, una función por partes, está definida como una función cuadrática menos x menos 1 al cuadrado más 2. El gráfico de una función de ese tipo es siempre una parábola, en este caso una parábola con concavidad negativa. La función está definida de esa forma si x es menor que 1. Ya estaríamos esta parte de la función. Y después se define como 2 más logaritmo de x si x es mayor o igual que 1. Entonces piden graficar la función, investigar si f es biyectiva, justificando, hallar la función inversa, en el caso de que se cumpla 2, y graficarla. Para el primer punto, graficar la función f de x, utilizamos una tabla de valores. Para los x menores que 1, o sea, menos 5, menos 2, menos 1, 0 y en el límite x tendiendo a 1, la función que se utiliza es esta. Y los valores que obtuve son estos tres. El último caso que siempre se pregunta, o sea, ¿por qué se escribe así x tendiendo a 1? Porque la función f de x está definida de esta manera para los x menores que 1. Entonces lo que podemos hacer es saber el comportamiento de la función cuando x se aproxima a 1 por la izquierda. En ese caso tiende a 2. Y para los x mayores o iguales que 1, la función pasa a ser 2 más logaritmo de x. Para los x mayores o iguales que 1. Así que, dándole valores mayores o iguales que 1, se obtienen estos valores que están aquí. Si no hay calculadora posible, hay que tratar de memorizar por lo menos 2 o 3 valores de logaritmos de números enteros. Otra forma sería aproximar, o sea, logaritmo de 2 es un número positivo, más 2 nos daría algo mayor que 2. Pero para construir un gráfico de esa manera como que sería muy impreciso. Además, queda claro que para construir un gráfico de una función, y más en este caso que es una función partida, se necesitan más puntos que estos. Yo lo hice utilizando el GeoGebra, entonces es más sencillo. Lo que hago es comprobar que estos puntos tienen estas ordenadas. Pero para el caso de no tener calculadora, como que eso se complica un poco. Bueno, el gráfico de esa función partida es como se muestra aquí. Presenta un punto singular bien marcado en 1. La función es continua en 1,
pero no es derivable, o sea, hay un punto singular. Simplemente para que ver otra forma de poder construirlo, se representa así, o sea, la función para los x menores que 1, como dije, es una parábola invertida. Entonces, se puede construir todo el gráfico, lo que está en verde. Lo que está en verde sería la parábola invertida. Y por otro lado, la función para los x mayores o iguales que 1 es igual a 2 más logaritmo de x, que en base a la función logaritmo de x podemos conocer la función de una constante más logaritmo de x. Y tiene lo que está graficado en azul. Como el punto de corte de la función partida es en 1, nos queda que toda esta parte de la parábola no va, y toda esta parte de la función logarítmica no va. Entonces llegamos a la construcción de este gráfico que está acá arriba, que es el gráfico de f. Pero bueno, la idea es tener una tabla de valores, llevar los puntos a un sistema de ejes coordenados y intentar graficar. Algo que es muy importante en este tipo de ejercicios es hallar el comportamiento de la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Porque eso nos va a ayudar en el estudio de si la función es inyectiva o no. Para el caso de x tendiendo a menos infinito, f de x es igual a esto que está aquí. Y cuando x tiende a menos infinito, al estar elevado al cuadrado nos queda más infinito, pero con este signo nos queda menos infinito. Y eso en el gráfico se observa como esta tendencia aquí, a ver si lo puedo representar con una recta, el comportamiento va a menos infinito. Así. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Y lo mismo tenemos que estudiar lo que se puede, lo que sirve este límite, hallar este límite, es que podríamos imaginar que la función va marcando en estos puntos o en estos puntos o en estos puntos, o sea que se va hacia menos infinito cuando x tiende a menos infinito. No lo precisamos graficar, pero por lo menos saber el comportamiento de la función. O sea que esto podríamos imaginarlo como algo así. Y lo mismo se hace para x tendiendo a más infinito. Que a pesar de que en el gráfico aparece como que la función tiende a ponerse horizontal, eso es simplemente por el tipo de unidades que se elige para graficar en los ejes coordenados, pero hallando el límite de la función para x tendiendo a más infinito, como
la función está definida como 2 más logaritmo de x. Cuando x tiende a más infinito, logaritmo de x tiende a más infinito. Así que también en el gráfico, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a crecer. Queda entonces la función f esbozada, por lo menos o graficada. La parte 2 piden investigar si f es biyectiva, justificando. Para mostrar que la función es biyectiva, se necesita probar que la función es inyectiva por un lado y que la función es sobreyectiva. Se tienen que cumplir las dos condiciones. Cuando se cumplen las dos condiciones, la función es biyectiva y por lo tanto tiene función inversa. Para mostrar gráficamente que la función es inyectiva, lo que se hace es, sobre el gráfico de f, trazar rectas imaginarias paralelas al eje o x, que están en color rojo aquí, y mostrar con la cantidad de rectas que sean necesarias para que quede claro de que cada recta corta al gráfico de f en un solo punto, que están marcados en círculos verdes. Si ocurre que al trazar una recta cualquiera se cortan en 2 o más puntos el gráfico de f, entonces la función no es inyectiva. Y ya con eso sería suficiente para decir que la función no puede ser biyectiva y por lo tanto que la función no puede tener inversa. Eso es, digamos, la justificación gráfica. Tiene una justificación analítica, pero la dejamos para después porque es más complicada, si no el video quedaría muy largo de editar. Y por otro lado, hay que mostrar que la función es sobreyectiva. Para eso tenemos que probar que el recorrido de la función coincide con el codominio, que para f está definido como R. Si el recorrido de la función coincide con el codominio, entonces la función es sobreyectiva. Para mostrar eso gráficamente, volvemos al gráfico de f y entonces podemos mostrar que cualquiera que sea el punto de partida, por ejemplo este, que marco en verde, cualquier valor de x, podemos encontrar, trazando la perpendicular, un punto en el gráfico y trazando la horizontal, una ordenada correspondiente. Lo mismo para este otro punto. Lo hacemos tantas veces como para darnos cuenta que cualquiera sea el x que se tome, siempre vamos a encontrar una imagen. Por ejemplo, para este caso, para este x, encontramos este punto de corte con el gráfico y trazando la horizontal encontramos este valor de ordenada. Pero además hay que darse cuenta de que a medida que vamos seleccionando puntos,
lo que vamos logrando es flechas que llegan a cualquier punto del eje OI. Por lo tanto, podemos trazar una línea en rojo que cubra todo el eje OI, porque dicho al revés, cualquier punto que yo tome del eje OI, siempre voy a poder ir hasta el gráfico y encontrar una preimagen correspondiente. Esto quiere decir que gráficamente mostramos que el recorrido de la función está representado por todo el eje OI. Y el eje OI, considerado en un todo, representa al conjunto de los números reales. Por lo que llegamos a la conclusión de que recorrido y codominio coinciden, por lo tanto la función es sobreyectiva. Lo podríamos escribir el recorrido como que si x pertenece al intervalo menos infinito 1, f toma los valores correspondientes al intervalo menos infinito 2 abierto. Y si x pertenece al intervalo 1 más infinito, eso determina imágenes que corresponden al intervalo 2 cerrado más infinito. Pero ahí se observa que el recorrido considerado en su conjunto representa justamente el conjunto de los números reales. Por lo tanto, coincide con el codominio que se define en el enunciado. De esta forma, se comprueba que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez, por lo tanto es biyectiva y por lo tanto podemos hallar la función inversa.